se trata de la segunda sesión del ciclo Arquitectura más Rehabilitación 01 Acción, digamos, la edición de este ciclo de charlas que tienen que ver con el MURA o que tienen su origen en compañeros y gente que tiene relación con el MURA, con el máster de rehabilitación que se desarrolla en la escuela, en el cual, a través de la presentación, bueno, que hicimos muy breve el otro día para explicar quiénes venían y por qué los llamábamos, pues tendríamos hoy esta segunda sesión de Juan Caridad y de Isidro López, que conforman este equipo OAU, Oficina de Arquitectura y Urbanismo, ¿no? Digamos que se trata de ir compaginando o ir alternando, por decir así, personas que tienen o han tenido relación y que no con la Escuela de Arquitectura. De alguna manera que esto nos permita también compararnos, ¿no? Y que en ese sumatorio de cosas pues nos hagamos cada vez más ricos, ¿no? Acumulando experiencias y coleccionando enfoques que entiendo debieran de ser, o esa es la intención, complementarios, y así, vamos, intuyo que va a ocurrir. En cualquier caso, lo que tengo que decir, lo que me toca decir, es dar las gracias a Juan y dar las gracias a Isidro por dejarse liar, ¿no? En su condición de profesionales que trabajan en este despacho de nombre OAU, donde las letras A y U hacen clara referencia a la arquitectura y el urbanismo, y cuyo título de charla que conocéis pues hace también referencia a aquello de las escalas, ¿no? En lo cual intuyo que va a tener una cierta importancia en lo que nos van a contar. Han venido desarrollando y desarrollan un montón de actividades complementarias que tienen que ver con esta idea de las escalas, ¿no? Que yo creo que es lo fundamental hoy aquí, ¿no? Si tuviéramos que decir algunos puntos o señalar algunas cosas que puedan interesar, pues yo diría, por ejemplo, de Juan, por empezar en orden alfabético de apellido, si se quiere, que desarrolló una actividad larga y grande, ¿no? en la Sociedad para el Desenvolvimiento Comarcal de Galicia, en la cual se hicieron un montón de cosas vinculadas con esta idea del plan del desarrollo comarcal, de volver a pensar las comarcas y de establecer hitos de esa condición comarcal, ¿no? Y recordaréis, los que tenemos ya una cierta edad, recordaréis pues, su participación organizando concursos de ideas, ¿no? En los cuales se tenían que buscar cuáles eran aquellas ideas para las mejores arquitecturas, para, digamos, significar esos puntos, esos hitos en esas comarcas, ¿no? Como cabeceras comarcales, en todas esas ciudades intermedias, bueno, en todos estos ejemplos tan importantes, ¿no? Y quisiera destacar pues ese papel en cuanto a lo difícil, ¿no? Que me imagino yo que tuvo que ser intentar gestionar esas cosas y hacer que los concursos de arquitectura pues funcionasen bien, y cómo implicar a las instituciones adecuadas para que el futuro de esos concursos de ideas acabasen siendo ideas materializadas y arquitecturas reales, ¿no? Es importante, y buena parte de ese trabajo tenía que ver precisamente con recuperar edificios y trabajar con arquitecturas, con casos que nos venían dados, ¿no? Arquitecturas que habían iniciado otros y que nosotros teníamos que continuar. Eso por una parte. Por otra parte, siempre, bueno, y me puedo quizás referir un poquito más a Isidro ahora, que bueno, que además de ser betancero, que no es poca cosa, pues podríamos asociar esa idea de, perdonad la broma, esa idea... No, le has dado por el palo directamente, ¿no? Es que otros también nacimos en Betanzos, y entonces esa idea del urbanismo y la rehabilitación del territorio de María y de Juanjo de Sol 89, que bueno, que en el fondo como estrategia, ¿no? Y como posicionamiento intelectual, digamos, hacia el trabajo en el patrimonio, pues casi nos da igual estar hablando de un parcelario histórico o estar hablando de un elemento que viene de esa historia, ¿no? Y ahí pues bueno, podríamos citar planes que tienen que ver con Iria Flavia, o podríamos citar cosas como su participación en la Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia.
Y tendríamos que citar también cosas no menos importantes que tienen que ver, bueno, ya en pareja, si no recuerdo mal, donde trabajabais en la catalogación de los núcleos rurales abandonados en la provincia de Pontevedra, ¿no? Cosas que tan directamente se vinculan con muchas de las cosas que se cuentan y que se consideran, digamos, con este enfoque del máster. Pero bueno, digamos que como colectivo y enredados desde los 2000, 2001, si no recuerdo mal, en este equipo, esa idea de trabajar en diferentes escalas, haciendo planes generales, planes urbanísticos, pero sí, digamos, con esa especial incidencia en aquello que tiene que ver con el patrimonio y que tiene que ver con el paisaje rural. Y ahí me gustaría destacar alguna cosa, ¿no? Como aquello del Plan Especial de Protección de Ocastro en O Barco de Valdeorras, ¿no? Ese ámbito tan singular y tan interesante, en el que además tuvisteis la suerte de intervenir en una pieza, ¿no? En la torre, que aparece precisamente en el cartel, la maqueta de esa intervención. Bueno, y que además, digamos, esa intervención ha sido incluida en el catálogo de buenas prácticas del Ministerio de Fomento, lo cual el valor que tiene todavía se le puede significar más precisamente por eso, ¿no? Como buena práctica vinculada a esta intervención. O bueno, o ya lo más reciente y probablemente más conocido por quienes nos ven y escuchan, que esa rehabilitación que acaba de ser premiada desde los premios de Galicia de Rehabilitación por la Xunta vinculada a esa bodega en O Ribeiro, en Celle, ¿no? Bueno, en cualquier caso, creo que es importante que nos escuchemos a nosotros mismos, ¿no? A egresados de la escuela, a profesores de la escuela, al igual que viene ocurriendo en estas últimas semanas, ¿no? Con ese ciclo de 3 casas que compañeros nos contaban, y que de alguna manera esto nos permite, como colectivo, recomponer todos esos fragmentitos no tan atractivos que nos intercambiamos por WhatsApp o esos comentarios de la vida real y de los pies en la tierra, visitando las obras y haciendo cosas. Bueno, esos fragmentitos, yo creo que charlas como esta de hoy son oportunidades para que nos hagamos mejores entre todos y para que esos discursos ya no solo sean fragmentos, sino que sean discursos más completos, ¿no? Y que esas acumulaciones de experiencias sean propias, pero que las hagamos también en plural, que al final así lo haremos mejor entre todos. Y bueno, y en el fondo esto de la acción pues tiene precisamente que ver con eso, ¿no? Que ojalá todos los que conformamos la escuela nos entendamos a los demás como colectivo, como gente de acción, en clara referencia pues ese subtítulo, ¿no? que pusimos por aquí en el cartel del ciclo. Bueno, vuelvo al inicio y no me enrollo más para no quitaros tiempo. Gracias por estar con nosotros, Juan, y gracias por estar con nosotros, Isidro, y bueno, todo vuestro. Cierro mi cámara y cuando queráis. Gracias. Bueno, vamos a ver si con las cámaras la cosa funciona, y si no, pues lo importante es la presentación. Bueno, buenos días a todos y a todas, y gracias, Enrique, por esta presentación, y gracias al Máster Universitario de Rehabilitación Arquitectónica, una excelente oportunidad para precisamente que este tema, en el que tenemos una cierta fortaleza en Galicia, ¿no? Pues de alguna manera se desarrolle y vaya hacia adelante. Bien, en principio nos gustaría hacer una pequeña presentación inicial, ¿no? Además de lo que excelentemente y claro, Enrique es amigo, ¿no? Comentó, pues decir que tanto Isidro como yo somos arquitectos formados en la Escuela de Arquitectura de A Coruña, en esta escuela, ¿no? En esta escuela que en estos momentos pues es virtual en algunos casos, ¿no? A finales de los años 80 y 90. Una excelente escuela. Pero en esta ocasión nosotros hablamos como arquitectos que ejercen su profesión desde las diversas escalas de intervención en el territorio, como ya dijo Enrique, ¿no? Y vamos a presentar
diferentes intervenciones en el patrimonio construido que fueron realizadas desde el año 1999 hasta la actualidad, sí. 2 siglos en los que hemos cambiado un poco y algo hemos aprendido, ¿no? Decíamos, ¿no?, que vamos a presentar diferentes intervenciones en el patrimonio construido realizadas entre el año 1999 y la actualidad, es decir, a lo largo de 2 siglos, ¿no? Se trata, por tanto, de intervenciones en el patrimonio arquitectónico, definiendo como patrimonio pues aquello que es nuestro, aquello que es de nuestros padres y que de alguna manera debemos transmitir también a los que nos sucederá, ¿no?, a nuestros hijos, y en este caso lo que nos es propio, la arquitectura. Presentaremos 3 proyectos y medio, 4, bueno, por esto que comentaba Enrique, ¿no?, de una actuación en el Castro, dentro de una actuación mayor, de diferentes escalas de intervención. Por eso, un poco el planteamiento del título, ¿no? Parafraseando a Rem Koolhaas, maestro de la arquitectura contemporánea, que, bueno, recientemente descubrió la ruralidad, ¿no? Nosotros en Galicia llevamos siendo rurales desde hace bastante tiempo. Y tamizado toda esta presentación por una actitud ante el oficio que tanto para Isidro como para mí nos ha guiado durante estos años, una actitud que ha intentado ser sensata ante las actuaciones que se nos proponían. A lo largo de la charla, que no pretende ser otra cosa que una reflexión compartida y ordenada, en la línea de lo que comentaba Enrique en la presentación, irán apareciendo conceptos y nombres, entendiendo que si bien la forma del espacio es nuestro objetivo, para ofrecer siempre a nuestros clientes, algo que a veces de lo que se habla poco, ¿no?, y que es tan importante para la buena arquitectura, la mejor solución, nos interesa, además de la forma, los procesos que llevan a esta forma, ¿no? Porque el oficio del arquitecto consiste en mejorar las cosas y mejorar el lugar desde la arquitectura. Bien, bueno, empezamos, no nos vamos a enrollar más con estas cosas y empezamos un poco a hablar de los proyectos. El primer proyecto que vamos a contar es un proyecto muy pequeño del año 1999, que es la rehabilitación de una payoza en la comarca de los Ancares lucenses, en el municipio de Cervantes, en un lugar que se llama Castelo de Donís. Esto, Isidro, es lo que nos encontrábamos cuando íbamos, antes del cambio de siglo, a los Ancares, ¿no? Y, bueno, pues este es el lugar de Castelo de Donís. Una de las pallozas que ahí aparece realmente no era la palloza principal, era una palleira que formaba parte de este conjunto de pallozas, y se nos planteaba con fondos europeos la posibilidad, el cliente había conseguido fondos europeos para llevar adelante este proyecto, y se planteaba la necesidad de convertirlo en un apartamento de turismo rural, ¿no?, para dotarlo de uso. Y este era uno de las primeras reflexiones que queríamos poner encima de la mesa, ¿no? La reflexión sobre la dotación de uso para el patrimonio. Bien, este es el estado inicial con lo que nos encontramos. Nos encontramos con una palloza que se encontraba muy deteriorada, donde habían aparecido múltiples actuaciones que a lo largo del tiempo a lo que llevaron es que a la palloza se mantuviera en pie. Eran actuaciones muy de supervivencia, muy sencillas, pero que muy sencillas, despreocupadas de la forma, pero sí muy preocupadas por la función, ¿no? El interior de la palloza, de la palleira, en aquel momento, bueno, pues
absolutamente utilizada, pero con intervenciones que a lo largo del tiempo pues lo que habían hecho era que realmente bueno, pues aparecieran chapas de metálicas, aparecieran todos distintos elementos para mantenerlo en pie. Muy importante era cómo se encontraba la cubierta. Evidentemente, estas arquitecturas son arquitecturas muy frágiles y la cubierta había sido tapada con diferentes elementos para evitar que se viniera abajo. Esta es una foto de una payoza que se encontraba muy cerca de donde nosotros íbamos a actuar, donde ya había desaparecido la cubierta de colmo y había comenzado a entrar el agua. ¿Recuerdas, Isidro, que en el tiempo de la obra, en menos del tiempo de la obra, esta payoza desapareció completamente? O sea, solo quedaba el resto de los muros. Bien, ante esto, ¿qué es lo que planteamos? Lo primero que planteamos es documentarnos. Nosotros contábamos en estos momentos con una buena formación, la escuela tenía una tradición importante en los trabajos, y nos habíamos formado en los trabajos de reconocimiento de la arquitectura popular, los trabajos evidentemente de Pedro de Llano, que había sido pues, el profesor nuestro, entroncando con los trabajos de Madrid, Martínez Sarandeses, incluso nos enteramos en un momento determinado que Rafael Moneo en sus primeros años pues realmente realizó levantamientos de arquitectura popular, y apareció este dibujo, bueno, de Martínez Sarandeses precisamente sobre Castelo, ¿no? Sobre el lugar de Castelo. Y lo primero que hicimos, aparte de documentarnos, estudiar el espacio del humo, cómo funcionaban las payozas, pues dibujarlas, hacer nuestros propios levantamientos, dibujarlas una y otra vez, muchas veces reconociendo todos esos elementos que constituían ese cilindro pétreo y esa cubierta de madera y vegetal, ¿no? Si te parece, Isidro. Sí. A ver, casi la sorpresa para nosotros cuando entramos en este maravilloso mundo de estas construcciones es que te das cuenta de lo poco que sabes. Lo primero, cuando empiezas a representarla, es que no son ni circulares ni ovaladas. Hay alguna ovalada, no hay ninguna circular, pero la mayor parte de ellas tienen formas que fundamentalmente se adaptan a la topografía. Hay que pensar que estamos en una zona con una topografía muy complicada, donde formas geométricas puras son inabordables, con lo cual, pues al final siempre tienen una forma que, partiendo de un círculo o de un óvalo, se va adaptando a la topografía, y bueno, salen formas extrañas donde la apariencia es circular, pero siempre tienen variantes en función de cómo estén asentadas con respecto al territorio. Esta, bueno, pues ya veis, hubo que hacer una labor de levantamiento bastante precisa para llegar a la forma, porque el programa a encajar también era amplio, la superficie no era mucha y, bueno, evidentemente la forma condicionaba mucho el programa. Sí. También importante, a lo largo de la charla presentaremos planos reales. Son los planos de proyecto, con la evolución desde lo que ocurría en el año 99 desde el punto de vista tecnológico y de plano y de medios a la actualidad. En relación a la payoza, también importante, ¿no? El descubrir bueno, pues cómo se llamaban las cosas, ¿no? Lo veremos más adelante, pero cómo se llamaba cada uno de los elementos que constituían, y el nombre propio que constituían la estructura, cada uno de los elementos que en el propio lugar recibía nombre. Bien, dentro de esto que comentaba Isidro, también la utilización de los recursos tecnológicos del momento, que nos ha acompañado como preocupación siempre a lo largo de nuestra trayectoria. En aquel momento, bueno, estos son renders del año 1999, con todo lo que esto conlleva, pero
intentamos utilizarlo como parte del proceso de proyecto, ¿no? Estas virtualizaciones nos permitían entender la escala de las cosas y aprovechar también para construir nosotros virtualmente ese objeto, ese juguetito que era la payoza, con cada uno de sus elementos constitutivos, de sus elementos que configuraban la estructura del elemento, ¿no? Y a partir de ahí, pues había que encajar un programa que, bueno, pues era el programa de un apartamento de turismo rural con una serie de condicionantes de uso, de 2 dormitorios, un espacio común, bueno, un programa de este tipo. Y esto tenía que jugar con el espacio tradicional que habíamos intentado comprender de la payoza, ¿no? Ese espacio que tenía, pues, un lugar para los animales, una estabariza, ¿no? El espacio de la lareira, de la gramalleira, y ese espacio a doble altura que configura el espacio interior tradicional de una payoza. Cómo reinterpretarlo y cómo usarlo para el objetivo que teníamos. Bueno, esto se llevó a cabo encajándolo una y otra vez hasta que las cosas estuvieron en su sitio, hasta que las cosas nos encajaron, ¿no? Porque evidentemente, bueno, cuando uno va a un apartamento de turismo rural, pues todo está muy bien, pero quiere tener unas determinadas condiciones, ¿no? de uso. Bueno, se dispusieron todas las instalaciones, todos los servicios, todos los elementos, todos los espacios servidores en esta posición y los espacios servidos alrededor, sin tocar, esto era muy importante, intentar no tocar el perímetro, que la envolvente se mantuviera, ¿no? Un poco la sección de lo que estamos comentando, donde se identificaron todos estos elementos estructurales, todo este soporte pétreo y los diferentes elementos estructurales que veremos en fotos reales de obra, ¿no? Y es eso que comentaba Isidro de respetar esa arquitectura a media ladera que ha sido tradicional en Galicia. La imagen de continuar con esa pequeña tecnología que nos permitía que el juguete y que las cosas aparecieran en su lugar y comprobar a priori todo esto que estábamos hablando. Y había que construirlo, también los planos de estructura, ¿no, Isidro? Sí, vamos a ver. Cuando diseñamos esto, a mayores teníamos un reto, y es que no iba a haber empresa constructora porque el propietario de la payoza era la persona, él y un ayudante que a veces aparecía por allí, era la persona que lo iba a hacer. Con lo cual hubo que recurrir a técnicas constructivas sencillas, fáciles de ejecutar, baratas y con los conocimientos de un albañil. Hay que decir que era un albañil adelantado, un albañil cuidadoso y un albañil además con mucho respeto por el patrimonio. Él tenía, o tiene, que todavía vive, tiene en muy alta consideración su payoza, y ya la tenía antes incluso. Es decir, él cuando acometió esta obra la acometió con mucho cariño y con rigor incluso. Entonces, para la construcción, fundamentalmente, tuvimos que basarnos en muros de carga de ladrillo que pudiese ejecutar él y, fundamentalmente, travesaños de madera, seguir a vigas de grandes dimensiones para que él pudiese ir colocando, con lo cual acabamos haciendo un mecano de tabiques de ladrillo y viguetas sobre las que se fueron apoyando los diferentes niveles y, bueno, pues en ese mecano unas
unas cavidades iban hacia una habitación, otras hacia el espacio común, de manera que generamos un pequeño armario central compuesto por esos muros de carga, que era el que solucionaba pues, todos los espacios técnicos y sanitarios de la Palloza. Bueno, y esta era la realidad de las cosas, ¿no? Es decir, cómo Rafael, que así se llamaba, así se llama, un albañil, teitador, carpintero, del que aprendimos que la madera no es de carballo, sino es de diferentes tipos de carballo, es de rebola, es de... cuando te preguntaban qué madera colocáis en los cangos o en el esteo, ¿no? en el elemento, en el pilar central, en el elemento de soporte central de la palloza, o en los cangos, o en las tesoiras, o en cada uno de esos elementos, pues tú contestabas madera de carballo o madera de... No, él te matizaba exactamente cómo era cada una de estas maderas. Esta foto lo que representa es realmente el replanteo que se hizo para ver que todo funcionaba, replanteo que se hizo 40 veces, una y otra vez y progresivamente, ¿no? Con cables, con cordones, a escala 1:1, pues para que realmente verificar que todo aquello funciona. Bien, el proceso constructivo, cómo... Bueno, se mantuvieron, en esa envolvente se mantuvieron las piezas que estaban ennegrecidas, que estaban en buen estado de la estructura original, y se sustituyeron con las técnicas tradicionales, con el mismo modo de hacer que había sido histórico, que se había producido de modo histórico. Allí, pues, se reprodujeron las zonas que estaban dañadas. Hubo un momento especialmente problemático, que fue cuando tuvimos que, digamos, apear toda la estructura y la colgamos, por iniciativa precisamente de Rafael, de una polea que soportó la estructura hasta que pudimos poner otra vez en carga las tesoiras, ¿no? Sí, bueno, hay que decir un inciso. Las estructuras de cubierta de las pallozas son estructuras totalmente isostáticas, pero muy básicas, de manera que no hay ningún tipo de enlace. Un elemento apoya sobre el otro y sobre el otro apoya el siguiente, de manera que en el momento que pueda fallar un elemento de la cubierta, cualquiera que sea, que es lo que precisamente le pasó a la palloza que estaba al lado de esta, que acabó cayéndose, en el momento que falla un elemento, la cubierta colapsa. Entonces, el momento era especialmente crítico porque había que mantenerlo todo en equilibrio y que no se rompiese ese equilibrio para que no se nos cayese otra vez toda la palloza al suelo. Sí. Bien, avanzamos. Bueno, una serie de imágenes que cuentan precisamente estas cosas que estamos contando, ¿no? Pues esos criterios de intervención, lo nuevo, lo viejo, el esteo, la tesoira, los cangos, las ripias, el colmo, bueno. Y el proceso, este es Rafael, ¿no? ¿Cómo hablamos a veces de tecnología? Bueno, pues esto es tecnología punta, ¿no? Los teitadores de los Ancares, por ejemplo, participaron en la película, en la elaboración de los decorados de la película El Reino de los Cielos, de Ridley Scott, ¿no? Por ejemplo. Bueno, el proceso de obra donde mucha gente se sintió implicada, gente de allí, el eléctrico, bueno, los distintos oficios que teníamos allí se sintió implicada. Y cómo todo esto se trabaja con el lenguaje también de la contemporaneidad, ¿no? Intentar introducir este lenguaje de un modo que las cosas convivan siempre desde la racionalidad. El resultado final. Hablábamos de que lo mejor que podemos decir es que, bueno, pues es tranquilo, ¿no? Los interiores, ese espacio bajo la cubierta,
aquí hasta las cuerdas son trenzadas con el colmo, ¿no? Es decir, todo en esa idea que comentaba Isidro de elementos unos sobre otros. Bien, un poco de propaganda, ¿no?, de la payoza, pero también para retomar ese discurso que teníamos antes de decir, bueno, el propietario ha hecho suyo esta labor de respeto al patrimonio y en esa página web pues aparecen fotos de procesos, de historia, del entorno, de las payozas, mucha información. Bien, damos un salto, vamos avanzando y nos vamos a introducir otro concepto, el concepto de la escala. En nuestra trayectoria hemos trabajado, como se decía al principio, en planeamiento, en planes generales, donde la incidencia sobre el patrimonio es muy importante, porque estamos regulando patrimonio, ¿no? Este es un plano del Plan General de Rubiá, pero las herramientas son otras, ¿no, Isidro? Sí, vamos a ver. Vamos a presentar ahora dos proyectos, además de este plan general, en la misma zona, que es en el Barco de Valdeorras. Y esto casi es la introducción de cómo partimos de un plan general que hicimos en Rubiá, que está justo al lado. Pasamos al plan especial de una determinada zona de ese plan general, que bueno, no coincidió que lo hiciésemos en Rubiá, lo hicimos en el Barco, pero sería la siguiente escala, es decir, de lo general, estudiando el tipo de asentamiento en el Ayuntamiento de Rubiá, en este caso en el plan general, cómo está conformado el asentamiento de la capital municipal, cuál es la trama tradicional, cuál es la trama reciente, cómo fue creciendo a lo largo de los caminos, etcétera. Vemos las necesidades que habría en cada una de las tramas. En alguna de esas tramas, ahora lo explicaremos, podemos ver la posibilidad o la necesidad, mejor, la necesidad de redacción de un plan especial para estudiarlo en más detalle. De ahí saltaríamos al plan especial, que es precisamente lo que hicimos en el ayuntamiento de al lado, en un asentamiento rural que, bueno, tuvo su importancia en determinadas épocas, que sería un plan especial de protección. Y ya en desarrollo de ese plan especial de protección, el proyecto de uno de los ámbitos, en este caso en el Castro, en el Barco de Valdeorras estamos incluso haciendo alguna intervención a mayores, que derivan de ese plan especial. Es curioso porque estando en entornos parecidos, o sea, Rubiá y el Barco de Valdeorras distan solo 8 kilómetros. En el caso del Ayuntamiento de Rubiá, en lo que es su capital municipal, también hay un pequeño enclave, en este caso en el suelo urbano, en la zona ahí que veis que está marcada así, esa zona, en la zona superior, tenemos un pequeño enclave que comparte tipología, no importancia, porque la del Castro que veremos después es mayor, pero sí comparte tipología y problemática con el plan especial que después redactamos en el Castro, porque también aquí, en lo que es el asentamiento histórico de Rubiá, también existía un asentamiento castrecho. Después del asentamiento castrecho, aquí no hubo fortificación, pero sí se generó un pazo y sí se ejecutó un pazo y una iglesia que conformaban, pues digamos, el poder de ese ámbito en la zona más elevada que se irradiaba después al resto del tejido. Y bueno, fue casualidad haber hecho el plan general de Rubiá y darnos cuenta de que efectivamente este asentamiento tiene bastante que ver con el plan general, con el plan especial que estamos haciendo en desarrollo del plan general del Barco de Valdeorras. Bien, nos interesa también redactar en este caso, resaltar, perdón, en este caso, que la diferencia de la escala tiene que ver también con una diferencia de herramientas, pero no de concepto. Es decir, estamos incidiendo sobre la forma a diferentes escalas, estamos incidiendo sobre el espacio a diferentes escalas,
con diferentes herramientas, pero no con un trabajo conceptualmente diferente, porque estamos hablando de arquitectura, de formalización del territorio. Y las herramientas para intervenir en el patrimonio, en este caso, en el patrimonio arquitectónico, son diferentes, pero el objetivo final, al igual que la ley de 1956, la ley del suelo de 1956 por Pedro Vidagor, es el mismo, es la forma. Lo intentaremos ver en los proyectos que vamos a ver. Bueno, como bien adelantaba Isidro, los siguientes proyectos, los siguientes planes, bajando de escala, será el plan especial del Castro y una actuación concreta en ese ámbito. El plan especial del Castro es un encargo que recibimos en el año 2008. Ganamos un concurso, el Ayuntamiento del Barco de Valdeorras saca a concurso la redacción del Plan Especial de Rehabilitación y Protección del núcleo rural histórico tradicional del Castro, y presentamos una propuesta, ganamos una propuesta urbanística y de paisaje, ganamos, y nos encontramos con una sorpresa. Nos encontramos realmente con un núcleo de un interés histórico brutal, de un interés histórico muy alto, y empezamos evidentemente a estudiarlo. Las herramientas son otras, la multidisciplinaridad, la interdisciplinaridad en estos trabajos es más alta. Entonces, bueno, comenzamos a estudiarlo, trabajamos con archivos fotográficos de diferentes épocas, donde, bueno, pues aparece debajo de este tejido, pues tenemos la traza, ¿no?, de una fortaleza importante, que además tenía protección en base al decreto de protección de castillos españoles del año 1949, ¿no? Se hace un análisis también, una búsqueda planimétrica desde el mapa de Galicia de Fray Fernando de Ojea, el Atlas de Jonas Blé y diferentes archivos donde encontramos el nombre del lugar, ¿no?, de Ocastro. Por supuesto, el barco de Valdeorras no existía porque no era más que un lugar de paso de una barca, ¿no? Y continuamos con las mismas herramientas. Trabajamos también con las herramientas de reconocimiento del lugar, el dibujo como algo fundamental para reconocer cada uno de los elementos, cada construcción, para la herramienta del arquitecto que piensa a rayas, ¿no? Pensamos a rayas realmente. Y utilizamos también, volvemos a la tecnología, ¿no?, pues herramientas como el gradiente para ver las pendientes de las cosas, ¿no? Sí, vamos a ver, todos entendemos que uno de los problemas con los que nos encontramos en este tipo de asentamientos a veces es la accesibilidad. Bueno, no es lo mismo verlo allí que contarlo. Entonces, bueno, pues buscamos expresiones gráficas para mostrar dónde está la problemática de la accesibilidad. Teníamos algunas otras representaciones donde también se ven los gradientes de los anchos de los viarios también para analizar la accesibilidad. Pero bueno, son herramientas, en este caso habían sido herramientas GIS, que nos permiten hacer análisis de datos a partir de la planimetría, que son apreciables allí, pero que se pueden expresar a partir de este análisis de datos, se puede expresar mucho mejor en plano. Sí, y decir que un plan de protección como el que nos ocupa, del núcleo de Ocastro, tiene también mucho de estrategia. Nosotros siempre hemos trabajado en los documentos de planeamiento, en los documentos de planificación con este concepto. Es decir, vale, muy bien, vamos a ordenar, vamos a plantear posibilidades de uso, pero ¿para qué?, ¿no? Bueno, pues en este caso, en este plano recogíamos, creo que entre la audiencia de la exposición tenemos a una persona que ha sido importante en la elaboración de todo el trabajo que hemos hecho en el Castro, el arquitecto municipal,
a Jorge, que nos ha ayudado mucho a lo largo de todo este trabajo. Bueno, pues definimos entre todos que el núcleo Castro tenía que recuperar ese valor patrimonial, convertirse en un nodo de desarrollo cultural, esa era la idea, conectándolo con la situación actual del barco de Valdeorras, que es el núcleo en estos momentos evidentemente potente, digamos, capital municipal. Y utilizar las herramientas urbanísticas para conseguir este objetivo finalmente en un proceso que evidentemente es largo, ¿no? Es y será largo. A partir de aquí, bueno, pues evidentemente cambiamos de escala, bajamos la escala, trabajamos la forma y nos encontramos incluso con que este proceso de integración de situaciones complejas, de diferentes operaciones, etcétera, en este caso, nos llevó a tener que integrar un plan director que estaba en redacción vinculado a la propiedad que explotaba el Pazo Castro, que es un pazo del 17, que está rehabilitado como alojamiento rural, ¿no? Entonces, digamos que nuestra actuación tenía que convivir toda esta actuación, la almendra medieval, el desarrollo posterior y actual con la operación del Castro. Del Pazo. Perdón, exactamente, del Pazo. Bueno, y el dibujo, ¿no? El dibujo como siempre, el dibujo a mano, el dibujo como elemento de reconocimiento integrador, qué era lo que pasaba y qué era lo que queríamos hacer con esto, ¿no? Reconociendo los elementos singulares, reconociendo los tejidos, etcétera. Y haciéndolo normativo, ¿no, Isidro? Sí, vamos a ver. Un plan además de forma, tiene que tener contenido normativo, porque el plan lo que es el instrumento para que los que vienen después puedan ejecutar sus propias determinaciones. Desde ese punto de vista, tiene que tener una normativa que sea clara, que sea precisa, que no deje lugar a interpretaciones erróneas. Y entonces, bueno, esa normativa tiene transcripción escrita, pero también tiene transcripción gráfica. En este caso, la transcripción gráfica de la normativa es importante porque al tratarse de un plan especial donde se llega al detalle, los detalles, bueno, pues somos arquitectos y los dibujamos. Entonces, la normativa del plan especial se complementa siempre de la parte escrita con la parte gráfica. Este era un caso de un plano de cubiertas que en este caso era normativo, es decir, las cubiertas tienen que ser así. Volvemos al dibujo, ¿no? Todo pasa por el dibujo, todo pasa por reconocer cuál es la realidad para poder intervenir a través de esa parte normativa que puede ser textual, pero evidentemente también tiene que ser gráfica. Uno de los problemas que se nos plantea cuando trabajamos en estas escalas es siempre el intentar pensar en el tercer hombre o en la tercera mujer, los que vienen detrás, ¿no? Los otros compañeros que van a intervenir después, garantizando la calidad de lo que a una escala queremos plantear, pero también abriendo el abanico para que siempre haya vías para que opciones de buena arquitectura pues, se puedan plantear en casos, pero con un enfoque siempre desde la tranquilidad, ¿no? de que el tejido es tejido, de que los proyectos singulares son proyectos singulares, etcétera. Bueno, y esta materialización a través de temas como herramientas como las alineaciones, ¿no? Uno de los problemas que tuvimos aquí fue intentar transponer el concepto de alineación a un núcleo que es de tejido medieval y que realmente el concepto de alineación era inexistente, no podía operar aquí, ¿no? Por ejemplo. Sí, máxime cuando además
a veces la diferencia entre el espacio público y el espacio privado en muchos casos es muy difusa. Vemos ahí representadas muchas escaleras de acceso a viviendas que a veces pues era difícil determinar si formaban parte del espacio público, si formaban parte de la vivienda. Bueno, ese fue uno de la problemática en este plan y en este tipo de asentamientos en general, discernir cuál es verdaderamente el espacio público. La participación en estos casos es muy importante, la participación de las reuniones, las mesas de iniciativas, el contarlo, pero ojo, el trabajo es de colaboración, no colaborativo. Al final, somos los arquitectos, son los políticos en su caso, quienes lideran un proceso que los ciudadanos también tienen que hacer suyo y tienen que completar, ¿no? Bueno, y al final esto se tiene que manifestar en texto. Qué importante, decíamos, comentábamos Isidro y yo, qué importante redactar bien, ¿no? Algo tan sencillo como esto, redactar bien, para que las cosas se entiendan, para que, bueno, aquí tenemos el documento de cumplimentación de informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural, es decir, bueno, pues hay operadores que nos dicen, que completan el documento, que nos dan indicaciones y hay que redactar bien, ¿no, Isidro? Sí, sí, vamos a ver. Los planes, y esto decirlo en un foro de arquitectos es un poco perverso, pero es que los planes además tienen una componente jurídica muy importante. Hay que pensar que los planes, sean planes generales, sean planes especiales, regulan deberes y derechos. En el momento que regulamos deberes y derechos, entramos en un campo jurídico donde no tenemos autoridad exclusiva. Están abogados y, en última instancia, están los jueces que determinan si lo que estamos diciendo, lo que estamos proponiendo en el plan general es ajustado o no ajustado a derecho. Desde ese punto de vista, efectivamente es importantísimo redactar bien, expresar lo que queremos, porque no siempre es vinculante la normativa en un plan, sino también los objetivos, lo que se pretende hacer, y en base a lo que se pretende hacer y a los objetivos, las soluciones que se aportan. Y eso, en el campo jurídico, también, aunque bueno, se fijen solo en la normativa, en el campo jurídico sí que es importante tener una buena motivación y un buen estudio de los objetivos que se pretenden y las soluciones que se dan para cumplir esos objetivos. Sí. Bueno, lo que parece que tenemos claro, es que la escala implica complejidad. Implica el proyecto actual, el plan como proyecto, implica complejidad, implica gestión de capas diferentes por parte de quien redacta. Gestión de capas que vienen de diferentes lugares, del marco jurídico, decía Isidro, del marco medioambiental, del marco... Y todo eso tiene que integrarse en un proyecto que tiene que actuar como líder, de alguna manera como conductor de la forma, no perder el objetivo y la especificidad de la arquitectura en estos sentidos, ¿no? Bueno, y una imagen que nos va a permitir cambiar de escala, ¿no? La introducción de las instalaciones, el peso de las instalaciones en todas las actuaciones de la arquitectura, pero evidentemente también en las actuaciones arquitectónicas sobre el patrimonio. A veces, bueno, con los medios y con el personal no más especializado, otras veces sí, ¿no? Pero evidentemente un entorno patrimonial tiene que tener redes, tiene que tener fibra óptica, tiene que tener alta velocidad, bueno, pues tiene que tener todos esos tubos, todas esas arquetas que nosotros tenemos que conocer. Y volvemos al Castro, con un proyecto en el que, en esa organización escalar que comentaba Isidro, pues nos lleva
y dentro de esa estrategia que hablábamos al principio decíamos, bueno, pues hay que actuar sobre un elemento que sea un elemento dinamizador, que sea señal, que coloque esta actuación en que coloque el Castro visualmente en el territorio y que inicie un proceso de rehabilitación que sea un proyecto tractor, ¿no? Bueno, aprovechando los fondos del Ministerio de Fomento en el año 2010 se nos encarga el proyecto por el Ayuntamiento del Barco, se nos encarga el proyecto de rehabilitación de la Torre de Ocastro. Hubo todo un proceso donde participamos para la consecución de esos fondos que llevar adelante, se implicó todo el ayuntamiento, los servicios técnicos municipales, el alcalde, un alcalde sensato. Esto siempre es muy importante que todo confluya para que los proyectos puedan ir adelante, ¿no? Bien, bueno, pues nos encontramos, se trataba de rehabilitar la torre, la torre del homenaje, del conjunto de la fortaleza. Realmente esto era difícil de explicarlo, pero se trataba de rehabilitar este elemento que se encontraba, bueno, pues en un estado bastante lamentable. Este elemento, tanto como también sus elementos de entorno. Se habían acometido actuaciones, incluso en el perímetro de la muralla, por supuesto se había ocupado el perímetro de las diferentes murallas, se habían acometido actuaciones puntuales para garantizar pues, la estabilidad, actuaciones muy, bueno, pues muy precarias en este sentido, y con lo que nos encontramos cuando llegamos allí, pues nos encontramos con diversas patologías, construcciones anexas, y este era el interior, ¿no? Me interesa recalcar también, llegamos allí y nos encontramos con esta edificación, ya la conocíamos, evidentemente llevábamos mucho tiempo trabajando en el conjunto, y bajamos de escala y nos encontramos con una edificación muy deteriorada, con afloraciones de todo tipo, árboles dentro de la propia construcción, y esto fue un principio para el estudio, ¿no? Para bajar de escala y tener la oportunidad de estudiar de otro modo esta construcción. Volvemos un poco al dibujo. Volvemos sobre los planos ya elaborados, pues cambiar de escala, redibujar, identificar a través del dibujo los distintos elementos. La torre, pues, que estaba ocupada por escombro, que estaba ocupada por diferentes materiales a lo largo del tiempo, pues la levantamos, la volvemos a dibujar, nos aparece el aljibe, estudiamos todo ese conjunto y empezamos a aplicar análisis, ¿no? y reconocimiento. Contamos digamos, un arqueólogo, Santiago Ferrer, que se implica en el proyecto, trabajamos con él, con nuestros conocimientos también históricos, de alguna manera, desde la especificidad de la arquitectura, bueno, pues hasta dónde eran las fábricas desde el punto de vista del levantamiento, de los levantamientos irmandiños, las reconstrucciones posteriores, actuaciones ya de la Edad Moderna, ¿no? que habilitan como cárcel la parte inferior de la torre, estudios históricos que nos llevan, sería muy prolijo hablarlo aquí, de las guerras, de la guerra civil de los Trastámara, propiedades, etcétera. Bueno, todo esto, ¿no? Pero siempre sin perder como objetivo la arquitectura, ¿no? Reconocer los elementos de la arquitectura. Bueno, y a partir de ahí tomamos una decisión de... Isidro, comentábamos estos días, preparando un poco la charla, ¿no? ¿Qué tipo de opciones tenemos, ¿no? Sí, vamos a ver. Cuando uno se enfrenta a
a una rehabilitación de un bien patrimonial, en este caso además un BIC, no era un bien cualquiera, era un bien que contaba con la máxima protección que le otorga la legislación. Pues siempre se plantean dos opciones. Una, la restauración pura y dura, es decir, la musealización del bien como bien, sin más atribuciones, o la rentabilización social del bien implementando usos que sean compatibles con la conservación del elemento, pero que puedan actuar como elemento, como uso dinamizador del entorno. Evidentemente, la opción que tomamos aquí, como veréis, pues fue la segunda. Nosotros siempre entendemos que la musealización del patrimonio sin uso no genera beneficios para la sociedad. Nos queda simplemente el hecho histórico, pero supone una inversión de dinero que prácticamente no tiene retorno. En este caso, la rentabilización social del bien permite que la inversión que se ha hecho en el entorno pues repercuta no solo en la conservación del propio bien, sino en todos los vecinos del Castro, en este caso, sí, que ven mejorado su calidad de vida, su entorno, la afluencia de visitantes, etcétera. Sí, de hecho, nos planteamos, bueno, por un lado, la mejor contemplación del bien, es decir, cómo podemos acercarnos a ver todos esos detalles que nosotros en obra teníamos la oportunidad de ver, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues tener un elemento que supusiera hito, que fuera menir, y que de alguna manera, pues, pudiera contemplar el paisaje, nos diera la oportunidad de contemplar el paisaje, y que además supusiera un inicio de recuperación de espacio público para los habitantes del Castro, como un germen, ¿no? Hablábamos de un alien, ¿no? Un alien que de alguna manera surgía y comenzaba a transformar el territorio, a transformar el núcleo, con el comienzo de la recuperación de las murallas y también la definición de cómo acceder a este elemento. Bueno, pues a partir de ahí, evidentemente, medir, resolver accesos por diferentes lugares y comenzar a hacer estos trabajos. Planos de las diferentes secciones, desde el aljibe, colocamos un recorrido que dentro de la torre se hace escalera, se hace elemento de acceso y visita, una escalera como proyecto, evidentemente os sonará, ¿no? La escalera como proyecto en algunos edificios, en algún edificio de algún profesor, maestro de esa escuela de la que hablábamos al principio. Diferentes planos y, pues, esa idea, ¿no? La idea que comentaba Isidro, del bien, de la caja a la que nos acercamos y que, de alguna manera, colocamos elementos de acceso, de contemplación, de estudio, a diferentes cotas donde aparecían elementos que tenían una singularidad. Y todo esto hay que construirlo allí, construirlo con tecnología. Hablábamos de la tecnología de la payoza, de esa tecnología, de esos oficios viejos que nos convierten en una potencia desde el punto de vista de que se han perdido en muchos lugares, pero que en nosotros son activos. Pero también una tecnología, en este caso metálica, de construcción de un mecano que había que construir allí. Desde la sección, pues lo que nos planteamos es una especie de placa de cimentación, un emparrillado que aprovechábamos la bóveda que teníamos, una bóveda a la romana, para llevar las cargas a todo este elemento y soportar este elemento metálico que introducíamos en el proyecto y que además se tendría que montar allí, ¿no? Evidentemente, el despiece de cada uno de esos elementos, todo en tubo metálico,
la estructura metálica, el trabajo de los metalistas en Galicia, probablemente vinculado a la industria naval, pues es una oportunidad de trabajo, y de saber hacer. Esto siempre nos ha preocupado, ¿no? El aprovechar las potencialidades que tenemos. Y nos metemos en obra, y decisiones como, bueno, ¿qué mortero utilizamos? Mortero de cal, ¿pero cuál? Contamos con una empresa excelente, Resconsa, una empresa pequeña, con oficio. Pepe, el dueño, había trabajado con estupendos arquitectos a los que había enseñado y que le habían enseñado, ¿no? Aprendimos mucho. Pues eso, el mortero de cal, cuál era el color que teníamos que utilizar, diferentes muestras hechas en obra. Dibujar y redibujar. Este dibujo no es nuestro, no es ni de Isidro ni mío, es de Pepe, del constructor, que es aparejador, y bueno, pues llegamos a explicarle qué era lo que queríamos y bueno, cómo ese dibujo a mano, ¿no? Perfecto de la muralla, de cómo discurren los distintos elementos, la ventilación de una cova, una bodega, ¿no? Sobre la que también trabajamos, pero bueno, no es el objeto ahora de la explicación. Y llegamos a la obra, donde pues hay un momento donde todo es un caos, donde no sabes, tienes que tener una confianza muy importante en ti mismo, porque realmente pues no sabes cuál será el futuro, ¿no? Y si realmente aquella locura que planteamos, pues podemos llevarla. Y nos aparece esto. Y en este momento sudamos. Esto es una vista desde la torre hacia abajo, ¿no? Con una potencia de estrato de 1 metro de excavación, nos aparece aquí 3 capas, ¿no, Isidro? Sí, las 3 capas. La castrexa y romana. Se puede ver perfectamente ahí los restos de unas edificaciones de un castro. La medieval, un pavimento precioso, de canto rodado, precioso. Y la última, la contemporánea, un pavimento que se había echado por encima del otro en época reciente, que bueno, de repente, claro, al aparecer esto, la decisión ya deja de ser exclusivamente del director de obra y empiezan los debates sobre qué se hace con esto, con dirección de obra, pero sobre todo organismos competentes, en este caso la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, que a la vista del hallazgo pues también opina y toma partido al respecto de lo que habría que hacer. Y tenemos plazos para ejecutar la obra, ¿no? O sea, fondos europeos, 1,5% cultural, un plazo para acabar. Bueno, entonces es cuando hay que hacer todo a la vez, ¿no? Aparece también, por ejemplo, los restos de la antigua puerta de la muralla del recinto medieval y un muro romano. Bueno, lo primero que haces es Santiago Ferrer, ¿no? Hace el levantamiento arqueológico, data cada una de estas cosas y nos encontramos con un asentamiento que desde época prerromana, desde época prerromana, nos aparece el asentamiento Castrecho. Porque ocupan 2 aulas, ¿eh? Y el asentamiento, bueno, no sé si hay algún micro por ahí abierto, el asentamiento... No, Marino, estuvimos tomando un café abajo. Romano. Está en el departamento. El asentamiento romano y el asentamiento romano. Bueno, se hace un estudio histórico, se presenta todo esto, se habla con la Dirección General, pero mientras tanto la obra tiene que seguir funcionando, porque tenemos, vuelvo a decir, plazos, presupuestos, etc. Este es el interior de la torre, con los acopios ordenados. Un arquitecto tiene que ser educado y tiene que ser preciso, ¿no? Y tiene que ser también ordenado, porque es muy importante que todo esté en su sitio. Bueno, la oportunidad de un muro, de entender in situ cómo se construía cualquier de estos muros y reflejarlo también, ¿no? En el dibujo, intentando hacer hipótesis, contrastarlas, para que todo quede documentado. Esto es importante. Bueno, y aparecen cosas como estas, huecos. Huecos, tenemos algún experto entre la audiencia y la organización, ¿no? Y esto es lo que pretendíamos, que
se pudiera ver, que un visitante pues, pudiera reconocer este tipo de cosas en ese itinerario por la obra, ¿no? por la rehabilitación. Y la ejecución, esa ejecución metálica de esa estructura que va a configurar ese alien, ese elemento sobre el que estamos construyendo y que estamos trabajando. La obra iba avanzando. Esto realmente, cuando lo vimos Isidro y yo, decíamos, bueno, esto no es el resultado final, porque esto es el andamio, ¿no? Para poder trabajar a cubierto, porque llovía, se ve el paraguas. Pero bueno, ya nos daba una idea de escala y de cuál iba a ser el futuro. Plantearse también detalles, ¿no? El detalle de cómo apoyamos sobre lo hecho y cómo vamos trabajando con todas las variables a la vez. Al final se llega a un consenso donde, bueno, pues nosotros no estábamos muy de acuerdo, pero los plazos mandaban y la Dirección General de Patrimonio también, y se llega a la conclusión de que lo que hay que preservar es lo castrexo. Isidro dice que, no sé, que... Ganaron los castrexos. Que ganaron los castrexos, ¿no? Frente a los romanos y a los medievales, pues, bueno, son cosas que hay que asumir. Y lo que hicimos, después lo veréis, esto no es más que un esquema, recoger los restos también, dejar reflejados en el pavimento de alguna manera y recoger los restos de algunas de las intervenciones. Y en paralelo, pues por supuesto, esto obliga a modificar la posición de la escalera y a rehacer en parte el proyecto. Mantener, proteger con arena el yacimiento para que si en el futuro quieren hacer otro tipo de intervenciones, etcétera, el yacimiento continúa allí, está datado y se podrá intervenir. Y en paralelo planos de detalle de obra, pues desde las carpinterías hasta cómo resolvemos el arranque. Claro, al modificar la posición de la escalera, pues había que cambiar el arranque de esa escalera, ¿no? Pensando a raya siempre. Bueno, diferentes soluciones, desde el recuerdo, nos parece un poco, bueno, poco, ¿no? Un poco, ¿no? El recuerdo de la traza, de esa época castrexa, cómo se encuentra pues, con el adoquín. El adoquín es un material fantástico, ¿no? El adoquín es un material fantástico, ¿eh? Aquí lo tenemos, porque es un material que se coloca muy rápido y que permite solucionar superficies alabeadas. Y en las intervenciones en Galicia, ¿no? Pues todas las superficies son alabeadas realmente. Entonces, bueno, pues es un material que hemos utilizado en muchas ocasiones con buenos resultados, con excelentes colocadores, en general portugueses. Y, bueno, pues aquí tenéis alguna muestra de cómo iba avanzando la obra. Importante, generar también espacios agradables para que la gente pueda estar y que la arquitectura genere plusvalía social, plusvalía de rentabilidad espacial, ¿no? Algunas fotos de resultado. Decíamos que lo que nos interesan en estos momentos son los procesos, aunque el objetivo evidentemente es la forma y el objetivo es el resultado, ¿no? Bueno, el inicio de un proceso, ¿no? El inicio de un proceso que esperamos que continúe, que estamos trabajando ya en otra pequeña actuación. Bueno, pues cómo se ha intentado consolidar, recoger unas farolas que se diseñaron específicamente para este lugar, plantar un ciprés, bueno, cosas, generar un pequeño ámbito, un banco, un espacio de estancia y un ciprés para que ahí pues se pueda estar contra un muro ya existente. Es un lugar que es bastante agradable y que los habitantes del Castro cuidan, que eso es una cosa muy importante. Nos preocupaba el posible vandalismo que pudiera existir allí sobre los temas de la torre y tal, y nos hemos llevado después de años una grata sorpresa en ese sentido. El interior, con esos espacios. Esta arquitectura es muy difícil de fotografiar y nosotros estamos muy contentos que sea muy difícil de fotografiar porque yo creo que
que la arquitectura hay que vivirla, hay que pasearla, hay que olerla, ¿no? Y eso está bien. Bueno, esas relaciones entre el objeto y lo rehabilitado, que todos esos balcones pues, recogen lugares a los que asomarse, ¿no? Y este es un poco, bueno, pues ese hito, porque la luz siempre es algo que nos ha preocupado, el manejo de la luz, tanto natural como el manejo de la luz artificial, ¿no? Bien, solo un comentario. Hemos hecho esta actuación, el Plan Especial del Castro todavía no está aprobado definitivamente, porque el planeamiento tiene otros ritmos. Pues sí. Esa estrategia de plan-proyecto de la que hablaba Oriol Bohigas y que el profesor Juan Luis Dalda llevó adelante en Santiago en su momento, ¿no? Pues nosotros creemos en la estrategia del plan y del proyecto a la vez, ¿no? Incidiendo. Pero bueno, los tiempos son otros. Los tiempos son otros. Bien, y para acabar, vamos a contar el último proyecto, que es un proyecto por el que, como comentaba Enrique, es un proyecto de actuación en una bodega y un área enoturística del año 2016 y que se remata en el año 2019, ¿no? Y dentro de esos conceptos que hemos hablado, pues del concepto de escala, del concepto de tecnología, aparece ahora, del concepto de uso, aparece ahora el concepto de territorio y el concepto de estrategia, ¿no? Si te parece, Isidro, comenta tú los temas de territorio, ¿no? Sí. Vamos a ver, nos encontramos también volvemos casi al principio, nos encontramos en una zona también de topografía compleja. Estamos en el Ribeiro, como todos sabemos, los diferentes ríos que surcan la comarca van muy encajonados, generan importantes desniveles y esos desniveles siempre fueron históricamente aprovechados para hacer socalcos para el cultivo de la vid. Las orientaciones y el propio suelo son idóneos para el cultivo de la vid y la propia ejecución de esos socalcos favorece incluso todavía más el soleamiento, por eso bueno, es una zona especialmente adecuada para este cultivo. Al amparo de este territorio fueron surgiendo propiedades de mayor o menor tamaño que fueron aprovechándose de ese cultivo para crecer y bueno, pues generar pazos, generar casas solariegas, cuya principal gestión del territorio que hacían era el cultivo de la vid. En este caso nos encontramos también con un pazo que había caído en desuso durante muchos años, pues por motivos de herencias y de propiedad, pero que mantenía todavía su propiedad vinícola intacta. Este pazo fue adquirido por unas bodegas, en concreto por Viña Costeira, y con la idea de rentabilizar la bodega. Y a partir de aquí, bueno, pues entramos nosotros, empezamos con un pequeño proyecto de completar la rehabilitación de la bodega y, bueno, pues se fue avanzando y, bueno, sí. a lo que explicar. Claro, decir que en este proyecto participó un compañero nuestro titulado de la escuela, un poco más joven, Jorge Fernández Alonso, de modo muy importante para llevarlo adelante dentro de la oficina, colaboró en este y en algún proyecto más. Bien,
Bueno, nos encontramos con este territorio. Este era el territorio con el que nos encontrábamos, ¿no? Que iba a generar problemas de accesibilidad y de recorridos de modo muy importante por las pendientes. Esta era la bodega tradicional del propio Pazo, y esto eran los estados previos a la actuación, ¿no? Nosotros no llegamos exactamente en este momento, sino que llegamos un poquito más adelante. Llegamos, en principio se planteaba había un proyecto previo, que era un proyecto de sustitución de la cubierta, sobre un entorno de tanto valor como este. Y, bueno, el proyecto era un proyecto donde realmente, bueno, pues lo que había era un proyecto de sustitución de cubierta, de unas vigas, un cambio de estructura y tal, ¿no? La propiedad se da cuenta, y la empresa constructora que está trabajando, que había colaborado con nosotros en alguna operación, Adcon y quiero nombrarlo, a Carlos Crespo, su jefe, su CEO, ¿no?, que se dice ahora, y aparejador, la propiedad entendió que necesitaba otro tipo de actuación sobre este elemento. Bueno, cuando llegamos, lo primero que hacemos es, como siempre, redibujarlo, plantearnos qué era lo que había que hacer en ese primer pequeño proyecto que hablaba Isidro. Y decimos, bueno, pues tiene que ser un elemento donde cuente el territorio, cuente el agua, que era muy importante por la presencia de cauces, y cuente el vino, que era la esencia, ¿no? Esa carcasa tiene que contar estos elementos. Y para que pueda contar esa pequeña carcasa estos elementos, nos dibujamos ese elemento que era la rehabilitación inicial, lo que se contaba con hacer, y cómo trabajar sobre los pagos, porque aquello era realmente un entorno absolutamente singular con esos socalcos, ¿no? Y a partir de ahí, pues nos planteamos las distintas actuaciones que podemos hacer, que podemos plantear, ¿no? La conversión de un área, el mantenimiento del uso tradicional de bodega, de maduración del vino, pero el asociarlo a un área de catas, y el aprovechar lo singular, que era el recorrido precisamente sobre los pagos, sobre las plantaciones, sobre las viñas del elemento, y comenzar así a actuar sobre el conjunto del Pazo. Aquí lo único que está dibujado es esa actuación inicial, pero sí hay un dibujo detallado. Se hizo un levantamiento, que no aparece, pero se hizo un levantamiento que se redibujó. Jorge de ahí trabajó de un modo muy duro, haciendo ese trabajo sobre los planos, ¿no? Y la cosa fue liándose, ¿no? La propiedad entiende que necesita también completar esta actuación, dotarla de uso y meter, pues, un uso desde el punto de vista de un área enoturística, una celebración de eventos vinculadas al vino, ¿no? Que tuviera un espacio de otra dimensión. Tengo que decir que se plantean unas actuaciones iniciales. Todo se resume en este croquis, ¿no? El cómo se relaciona la construcción preexistente con las terrazas, y cómo sobre estos socalcos se trata de acondicionar un pequeño espacio cubierto que permita resolver esos desniveles, aprovechando las vistas, aprovechando el territorio construido y colocando los distintos usos, cada uno en el lugar adecuado. Esto es importantísimo, es decir, analizar cuáles son los usos, generar tu propio programa, evidentemente compartiéndolo con el equipo, y el equipo en primer lugar es el cliente, es Viña Costeira, ¿no?, que nos contaba sus necesidades, le hacíamos propuestas, etcétera, y a partir de ahí formalizarlo. Evidentemente es un BIC, en este caso es un elemento catalogado, y tenemos que también pasar por urbanismo y por patrimonio. Tengo que decir que Patrimonio Morense, Manolo Becoño, compañero arquitecto, nos apoya, ve la actuación, nos da indicaciones y empuja para que la actuación pueda ir adelante en una actuación, bueno, pues bastante potente. Y continuamos trabajando. Por eso el concepto de estrategia, ¿no?, de actuaciones que se van sumando. Y no podemos olvidar que el objeto es la exposición del vino.
Y esto, esta pequeña botella, este pequeño soporte es al final el que va a justificar toda la actuación. Habíamos hecho unos soportes en otro trabajo para otra bodega previa y siempre decimos que un proyecto es el que justifica el siguiente, ¿no? Este soporte se inicia ahí y después se singulariza para el trabajo de viña costeira. También el planteamiento urbanístico, porque había que darle encaja. ¿Cómo esto lo llevamos adelante desde el punto de vista urbanístico cuando la actuación cambia de un modo tan potente? Pues a través de la actuación del artículo 40, ¿no, Isidro? De la ley del suelo. Sí, vamos a ver. Cuando uno afronta una actuación de esta envergadura, pues evidentemente tiene que estar atada normativamente. No podemos primero plantear la actuación y después ver cómo la encajamos. Desde el primer momento llevamos la cuestión urbanística de la mano del proyecto. Vimos, junto con la técnica municipal del Concello de Celle, que también le queremos agradecer la diligencia que tuvo a la hora de informar los proyectos y de sacar adelante el expediente, pero bueno, se fue de la mano con ella desde el principio. Vimos que encajaba perfectamente en el artículo 40 de la ley, que permite las ampliaciones de las edificaciones tradicionales. Para eso, pues vimos qué parte era la tradicional, qué parte era la que podíamos ampliar, cuál era la cuantía que podíamos ampliar. Ese era el condicionante urbanístico, y después, evidentemente, los condicionantes de patrimonio que tuvimos con la Dirección General. Los condicionantes también que tuvimos con la Confederación Hidrográfica. Como vemos ahí, vimos en los planos de antes, pasaba un río por el medio de un río. Un curso fluvial por el medio de la propiedad, pero que tiene también su dominio público que hay que respetar y sus zonas de protección que son importantes. Bueno, fue una labor de gestión importante para aunar todos los intereses que confluían en este proyecto tan singular. Bien, y ya pues llega un momento donde todas las piezas comienzan a encajar, ¿no? Y donde ya podemos dibujarlo todo, podemos dibujar el recinto del Pazo, la bodega, las actuaciones, el dibujo de las viñas. Los que sois de Betanzos, pues esto lo sabéis bien, ¿no? Entonces, el dibujo de las viñas, el dibujo de los itinerarios y cómo desde, oye, ¿Cómo llega un coche? ¿Cómo llega un coche? El coche tiene que llegar, ¿dónde se deja el coche? ¿Cómo se circula? ¿Cómo se plantea el acceso rodado de servicio? Y cómo, importantísimo, cómo convive la actividad de la viña, la actividad de la bodega que está en curso, con nuevas actividades que se plantean, porque evidentemente estamos hablando de una bodega que hace vino, y muy bueno, por cierto. Bien, pues todo esto se lleva adelante. Bien, se plantea una edificación muy sencilla, que realmente no es más que una cubierta que gana dimensión, porque evidentemente uno de los problemas de la arquitectura contemporánea son las instalaciones. Siempre nos dicen, ¿no? A todos los arquitectos nos dicen, es que no tengo sitio para meter las instalaciones. Bueno, pues en este caso hay un espacio libre de 1,40 metros con cerchas, que permite que todas las instalaciones funcionen y que incluso en el futuro puedan aparecer otras instalaciones nuevas, ¿no? Se trata de cubrir un espacio, colocar unos servicios, colocar unos elementos de catering que con posterioridad se transformaron en restauración, pero unos elementos a los que tiene que llegar un coche para suministrar y sacar los elementos. Por tanto, un espacio vacío cubierto con dos piezas de servicio a los lados a las que hay que llegar, ¿no? Eso es el área enoturística, el área de eventos, y al lado, pues, la bodega tradicional, ¿no? Las fotos se tomaron antes de hacer las plantaciones, etcétera. Hoy todo está mucho más integrado. Una cosa que nos preocupa muchísimo en nuestras intervenciones es que
las cosas envejezcan. Es fundamental que las cosas envejezcan, que puedan envejecer, ¿no? Que pase el tiempo y que las cosas tengan edad, los materiales envejezcan. Bien, bueno, pues hacer muros, continuar haciendo muros con lo que ya teníamos, completando ese desnivel, cubriendo otro espacio y un espacio inferior y un espacio superior, una cubierta que de alguna manera fuera utilizable y que se articulara estas construcciones vinculadas a esa construcción en terrazas del territorio. Realmente es el croquis que se hace, poco a poco arquitectura y que va variando, ¿no? Va cogiendo espesores, van evolucionando. Discusiones en el despacho, discusiones que mejoran progresivamente cada uno de los extremos del proyecto. Y en paralelo, dentro de esa estrategia, pues la consolidación de las edificaciones, algunas de las edificaciones tradicionales, actuaciones que lo que pretendíamos, como no había dinero suficiente, siempre el problema del dinero, pues que de alguna manera fueran actuaciones que en el futuro no tuviéramos que deshacer, sino que consolidaran, preservaran los valores de la edificación, identificando cuáles eran las patologías, este era el estado previo, y que de alguna manera en el futuro fueran aprovechables, reversibles y que fueran usables con temas de seguridad en estos momentos. Y en paralelo también la rehabilitación de la edificación tradicional de la bodega, acondicionándola para su uso como bodega, para maduración del vino y también como sala de catas. Aquí una secuencia de las diferentes actuaciones de la rehabilitación de la bodega, de las obras complementarias, del entorno, el área de eventos, la recuperación de un lagar, que se produce también como consolidación, y la propia consolidación del Pazo. Y finalmente, no queremos tampoco irnos mucho más allá, pues un poco imágenes del resultado, porque al final el resultado es lo que importa. Podemos contar todo esto como arquitectos en la medida que, bueno, pues puede servir, pero el resultado es lo que importa. Temas de consolidación que esperamos que en el futuro se continúe actuando. Los paseos, la definición de pérgolas que a día de hoy pues ya tienen vides encima y que intentan pasar lo más desapercibido posible. El acondicionamiento del espacio en estos momentos, la jardinería, lo que era la consolidación de los muros, la jardinería estaba como muy recién plantada. A mí ese momento me parece un poco duro, ¿no? Pero todo esto en el tiempo, el paisaje cambiará, bueno, ya ha cambiado de hecho, porque las plantas pues crecen y dejan de estar tan colocaditas, ¿no? En los estados iniciales de la edificación. Y bueno, pues el agua, ¿no? El agua también que había que mantener los cursos sin tocarlo mucho, porque Confederación tampoco dejaba, pero bueno, de alguna manera que se coloquen las barandillas para que la gente no se nos caiga y mejorar los pasos y todas estas cosas, y la construcción nueva y la construcción tradicional, ¿no? Más imágenes de la bodega. Esta zona del Pazo es de propiedad privada. En algún momento, si la bodega se consigue hacer con la propiedad, pues intentaremos continuar nosotros u otros en esta actuación. Imágenes también importantes de obra, ¿no? Una de las características, un reto que nos pusimos en este proyecto fue trabajar con piedra morena, piedra del lugar, pero en todos los despieces posibles. Hay tecnologías. ¿Por qué esa manía, ¿no? de que tenemos a veces los arquitectos, por ejemplo, de colocar grava blanca, ¿no? Bueno, pues ahora veremos otra foto donde nosotros sustituimos la grava blanca para hacer drenajes, pues por piedra morena, restos de piedra morena de machaqueo, ¿no? Diferentes despieces como este, que son costeros de cantera, la primera pieza de cantera, que tiene un precio muy razonable y que pues, permite una colocación diferente. Y volvemos al adoquín, ¿no? Volvemos al adoquín con estos canteros fantásticos
con estos colocadores fantásticos que colocaban el adoquín a un ritmo absolutamente impresionante. Bueno, esto que os decía, ¿no? de los canteros y la importancia de la tecnología, de los oficios, de un albañil que en este caso, con una pequeña grúa, pues es capaz de levantar este muro de un modo muy rápido, ¿no? Aquí tenemos este árido de machaqueo o este muro que se reconstruyó. Este muro se reconstruyó entero para permitir que la edificación no se adosara y generar corrientes cruzadas, de manera que térmicamente el edificio, esto funciona como un muro trombe, y que el edificio funcionara de un modo bioclimático, es decir, que realmente tenemos aire acondicionado, pero en la medida de lo posible intentamos no ponerlo, y lo hemos comprobado funcionando allí, ¿no? O el interior del área de catas, con la edificación tradicional que, bueno, hemos contado, la mesa, ¿no? Meter estas piedras allí y volvemos a la tecnología del metal, ¿no? Meter esta mesa allí, pues tuvo un cierto morbo, ¿eh? Y el origen de todas las cosas, ¿no? La botella de vino con los expositores allí al fondo, ¿no? Estas imágenes, pues la luz, ¿no? La luz que nos parece, la luz siempre, como decía antes, nos interesa, tanto en el manejo de la luz artificial como el manejo de la luz natural en los proyectos. Esto es una obviedad. Queremos acabar con una cita, queremos acabar la exposición con una cita que ha ido en la memoria de que se entregó al premio, una cita de don Andrés Fernández Albalat, que nos decía: cando lle encargan a un arquitecto unha restauración, poden darse, resumindo e simplificando, 3 posicións e actitudes. Unha arquitectura moderna, fachendosa, descontextualizada, que provoca a confrontación do histórico co moderno. Noutro extremo, unha arquitectura historicista, anacrónica, nostálxica e con significantes miméticos. Por último, partindo da sensatez, unha arquitectura cun plus de deseño que poida integrarse en contextos históricos sen ter que renunciar á súa condición de moderna. Arquitectura que se referira a outras sen reproducilas. Bueno, yo no sé, Isidro, yo creo que refleja bastante bien algunas de las cosas que pensamos, ¿no? Bueno, y esto es el remate final, ¿no? Nosotros también fuimos jóvenes, nosotros también fuimos alumnos, ¿eh? Y bueno, Notre Dame estaba en aquel momento... Tenía cubierta, ¿no? Tenía cubierta. Bueno, esta es una imagen final de aquella escuela de la que hablábamos. Y nada más. Muchas gracias por la paciencia. Nos hemos ido de hora, como no podía ser de otra manera. Disculpad lo largo de la intervención y nada más. Nada, estamos perfectísimamente bien dentro de los límites que tenemos para encajar estas cosas. Muchas gracias por la presentación. Yo creo que si hablaba de expectativas, no sé con qué términos al inicio, creo que están más que justificadas mis expectativas y demostradas en el desarrollo de vuestra exposición. Yo, aunque tenemos un tiempo limitado, si hay alguien en la sala virtual que quiera plantear alguna cuestión, yo creo que podríamos hacerlo así ágil para no irnos tampoco más allá de las 2, que es el punto y final que en teoría al menos tenemos. Os están dando por ahí las gracias en el chat, pero si por favor alguien quiere intervenir, que directamente que abra su micro y que plantee cuestiones sin ningún problema. A los efectos de los problemas quisiera pedir disculpas por estas dificultades que ha habido al inicio, sobre todo de calidad de imagen y sonido. Es algo completamente ajeno a nosotros. Se estaban reportando, lo ponía en el chat antes, se estaban reportando problemas y bueno, da un poco de rabia, lo anunciaba Miguel, pero bueno, en cualquier caso estará la grabación a vuestra disposición.
se han tocado muchas cosas muy interesantes, desde luego, ¿no? O sea, desde ese lenguaje cuando se escribe, ¿no? Tan importante, ¿no? A las palabras escritas o las palabras dibujadas, ¿no? Que tan importantes para nosotros para conocer y para reconocer las arquitecturas que vienen del pasado, los lugares, etcétera, etcétera. Se ha hablado de los tiempos también, se ha hablado de, no sé, en esa visión casi a lo Asplund, ¿no? Qué importante, y cómo lo narra él, ¿no? Para decir, joder, el tiempo qué importante es, ¿no? Darnos tiempo a pensar y darnos tiempo a trabajar y a jugar con la arquitectura. Y qué difícil es llevarlo hoy en día adelante y disponer realmente de esos tiempos. Habéis hablado también de la colaboración, si no recuerdo mal. Habéis hablado incluso también de la inversión, ¿no? Que a veces cuánto gastamos y por qué, y vale la pena o no vale la pena, o quizás dejar morir con dignidad puede ser también una actitud, ¿no? Y a veces nos olvidamos de eso en nuestra visión así más egocéntrica de diseñadores. Habéis hablado de lo didáctico, de contar lo que se hace, de explicarlo a quién y de qué manera. Y eso es igualmente muy relevante, ¿no? Muy importante. Y claro, y podríamos decir que qué difícil. y a todas estas escalas, ¿no? Y con toda esa complejidad. Incluso habéis tocado también el asunto de la normativa. Y claro, donde de algún modo, definiendo normativas, os estabais situando de un lado y del otro de la frontera, ¿no? Algo que también es poco habitual y creo que os hace muy singulares en ese sentido, ¿no? Es decir, vale, sé que tengo que poner límites, estoy obligado a establecer normativas y demás, porque mi encargo es ese, pero al tiempo tengo que poder trabajar de los dos lados de la raya para poder gestionar esto bien. Y es bonito, ¿no? Y los oficios, y bueno, y Andrés Albalat de Colofón, que estupendo. Pero bueno, no pretendo hacer yo los comentarios y plantear las preguntas. Al contrario, si por favor alguien de la sala quiere hacerlo, y es el momento. Y si no, Juan, Isidro, yo no puedo más en nombre del Mura que agradecer vuestra presencia hoy aquí. Las preguntas son difíciles y les hemos dado mucho la lata. Les hemos dado mucho la lata, entonces yo creo que es complicado. Y nada, agradeceros a vosotros la invitación. Ha sido un placer y ha tenido una ventaja, lo comentábamos Isidro y yo, y es poner en orden las ideas, que a veces la práctica pues hace que sea difícil poner en orden las ideas, y ha tenido un inconveniente, que es vernos pues muchos años más jóvenes, y eso os lo reclamamos, porque ha sido un inconveniente, ¿no? Pero en esa idea de acumular experiencias y de ir creciendo nos hace mejores, Juan, no tengas ninguna duda. Nada, están preguntando también por el chat, bueno, y acaba de contestar también Carlos Quintans, que todas las personas, sean invitadas o no a esta sesión o tengan el acceso a través, bueno, como invitado o como participante dentro de acceso de la universidad, tendrán disponibilidad de los vídeos que progresivamente en todas estas charlas de la escuela se van subiendo a YouTube. Buscáis EDSAC directamente y allí podréis encontrar en unos días la información. Bueno, está Miguel también Miguel comentándolo por el chat. Muy bien. Bueno, pues reitero el agradecimiento, y si os parece, pues lo dejamos aquí y seguimos comentando entre cafés, comidas o WhatsApps o lo que sea necesario, que la mayor parte de los que estamos aquí pues coincidimos muy habitualmente. Y a los que no estáis tan habitualmente por aquí, pues igualmente, si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión en relación al Mura, en relación a estas charlas, en relación a todo esto que ocurre por aquí, pues por favor contactad con nosotros, que encantados de facilitaros acceso a todo lo que ocurre, que al fin y al cabo la escuela, cuantos más seamos, mejor. Sigamos con el pie dentro o estemos ya con el pie fuera. Muchas gracias.
A vosotros. Venga.